un médico con gran experiencia en la especialidad que lo faculta para contarnos acerca de la acreditación de programas de medicina de urgencia. ¿En qué vamos? Adelante, doctor. Mejor el podio. ¿Aló? ¿Se escucha? Bien, voy a tratar de empezar a los 30 minutos. Me alegra enormemente estar acá. Esta es la tercera vez que estamos en este curso de conceptos. Pero rememorando una vez hacia el pasado, uno dice, principios de la década del 90, la medicina de urgencia partió como un problema gremial. Para los que son viejos se pueden acordar. Y eso generó poner en perspectiva que la medicina de urgencia era una necesidad. Y partieron el primer programa de medicina de urgencia, que fue el de la Universidad de Chile, con varios problemas indudablemente y varios conflictos, porque algo que nace de un problema gremial, trasladarlo a algo científico, docente, de formación, fue tremendamente difícil. Bueno, han pasado casi 20 años y la historia ha mejorado bastante. Hoy día tenemos una sociedad chilena de medicina de urgencia, una sociedad científica, tenemos varios programas de formación en medicina de urgencia, tenemos actividades durante el año que son bastante respetables, de la clínica alemana, ¿cierto?, de la clínica Las Condes, con sus respectivas universidades asociadas, el nuestro, de la Pontificia Universidad Católica, otra actividad en Valdivia, y así se han ido sumando actividades anuales que me hacen tremendamente feliz y me ponen muy orgulloso de lo que está ocurriendo. Sin embargo, hay algunos tópicos, ¿cierto?, que en estos 20 años otros países lo han vivido, tal vez de forma más madura, pero nosotros en Chile lo estamos viviendo de una forma tremendamente confusa y tremendamente compleja. Y para los que son especialistas ya en formación o que ya tienen el título de especialista en medicina de urgencia o quieren ser especialistas en medicina de urgencia, esto es algo nuevo que está en la agenda, que es la acreditación. Acreditación en todos lados, ¿cierto? Es la palabra de moda. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la acreditación y lo vamos a relacionar un poco con lo que está ocurriendo en los programas de formación. La agenda de los próximos 28 minutos es mostrarle algunos datos generales, hablar de lo que es una política pública, cuál es la perspectiva histórica de esto, la perspectiva actual y qué está pasando con los programas de formación de especialistas en medicina de urgencia. A nadie le cabe la duda de que es una especialidad única, que merece ser puesta como una especialidad primaria y tremendamente necesaria para nuestro país. No se olviden que hay 18 millones de consultas en los servicios de urgencia de Chile y esos deben ser atendidos por médicos, a mi juicio, los mejores. No los posteros, ¿cierto? La clásica historia hacia atrás, sino el mejor doctor tiene que estar en ese lugar, enfrentando lo que es el sistema más complejo de la medicina. Bueno, quiero mostrarle cuántos médicos habrá en Chile. Nosotros pertenecemos a este grupo, ¿cierto? Medio extraño porque tenemos un per cápita más o menos bueno, aunque hay una desigualdad tremenda, pero llama la atención que existe 1,6 médicos en Chile, ¿cierto?, por 1000 habitantes. Estamos bordeando Sudáfrica, India, Indonesia, y me llama la atención siempre Grecia, que hay hartos médicos en Grecia, así que, pero no hay enfermeras, curioso. Ahora, esto es de médicos en globo. Es difícil tener el dato de cuántos especialistas hay, y más difícil aún cuántos especialistas en medicina de urgencia hay. Pero evidentemente que es un rango tremendamente bajo. Ahora, sin duda que hay desigualdad en la distribución. O sea, si yo pusiera acá región metropolitana versus provincia de Tierra del Fuego, nos sorprenderíamos de la desigualdad de los especialistas y los médicos generales. Estos otros, los médicos que se están graduando hasta mediados de la década del 80, principios de los 90, eran 4 o 5 universidades estatales que daban la carrera de medicina. Egresaban alrededor de 500, 700 médicos por año. La realidad... Need help. Ayuda. Ayuda. Ahí. Bueno,
Por 100.000 habitantes se están titulando 10,6 y 33,7, ¿cierto? De cada 1.000 médicos están, perdón, ahora me ubiqué. 6,2 médicos están graduando por 100.000 habitantes, ¿cierto? Y ha subido la tasa de 39, casi 40, digamos, de los 1.000 médicos que ya están titulados, que se gradúan año a año. Bueno, este dato es interesante porque es del 2014, habla de que existen 28 escuelas de medicina, o sedes, ¿cierto? Y se están egresando aproximadamente en el área de la medicina 13.566. Es notable cómo ha ido creciendo y hay 28 supuestas facultades de medicina. Ahí están las 28, ¿cierto? Escuelas de medicina o facultades, etcétera, que da un total de 975 médicos año. Bueno, ¿qué pasa con las escuelas de medicina? Existe una cosa que se llama SOFAMECH, que muchos lo conocen, que es la Sociedad de Facultades de Medicina. De las 28 sedes, pero realmente no son 28 porque hay algunas universidades que tienen 2 o 3 sedes, a SOFAMECH pertenecen 18 solamente. Hay 4 que no quieren pertenecer, que son la Universidad de Talca, la Universidad de Pedro Valdivia, la Universidad del Mar, que todavía existe, y la Universidad Autónoma de Chile. Ahora, la pregunta es cuántos de estos están acreditados como escuelas de medicina. Y la verdad es que es bien confusa la información, porque hasta hace un tiempo atrás, quien acreditaba las escuelas de medicina era SOFAMECH. Y hay escuelas acreditadas, pero sus instituciones no. Es curioso, otro fenómeno confuso. Por ejemplo, si uno se mete a la página, ¿cierto?, del Consejo Nacional de Acreditación, que vamos a hablar en un ratito más, uno ve que la Universidad Pedro de Valdivia no está acreditada como universidad, pero su carrera de medicina sí está acreditada. Por lo tanto, es tremendamente confuso la situación. Pero hay que ordenar la casa, ¿cierto? O sea, ya se dieron cuenta hace varios años de que existen muchas organizaciones e instituciones para poder ordenar, porque no existe en Chile una ley orgánica, una política pública que regule, ¿cierto?, la calidad de los estudiantes que egresan, la calidad de los estudios de posgrado, su certificación, etc. Bueno, ¿qué es una acreditación? Es voluntario el proceso. Esta es la definición que pone actualmente el Consejo Nacional, ¿cierto?, de Acreditación, que estuvo muy vapuleado hace 2 años atrás por conflictos de intereses. Las educaciones superior autónomas del país, así como las carreras de pregrado, programas de posgrado, y lo que sí es importante que hay especialidades del área de salud que ellas imparten para contar con una certificación de calidad de los procesos, resultados. En el caso de medicina y pedagogía, la acreditación es obligatoria según lo establece esta ley. Es decir, es voluntario el proceso. La idea es que todos lo hagan, que se acrediten como instituciones universitarias, pero dentro de las instituciones universitarias, específicamente medicina y pedagogías tienen que acreditarse también. Ahora, ¿qué significa no estar acreditado? Es una buena pregunta y parece que no significa nada por el momento. Es decir, igual uno podría ejercer. Sin embargo, los empleadores es muy probable que quieran que uno venga de una universidad acreditada. Porque uno cuando revisa preguntas frecuentes en el Consejo Nacional de Acreditación dice, ¿qué pasa si no vengo de una universidad acreditada? Nada. Bien, la pregunta siguiente es si en Chile existe una verdadera política pública que regule la certificación de médicos cirujanos y especialistas. Y la respuesta es no. Desde que yo egresé y mucho antes, todos hablaban de si existía una ley de especialidades médicas, y todos decían, mira, uno egresa, puede ser oftalmólogo y hacer lo que quiera y nadie te va a decir nada. Uno puede ser otorrino, puede ser lo que quiera, digamos. Y la verdad es que por ley nadie te puede sancionar. Hace 40 años atrás el colegio médico tenía una tuición de algún modo sobre esto, pero la perdió, ¿cierto?, durante el gobierno militar. Por lo tanto, esto quedó a libre albedrío. Y política pública no es tan fácil de entender porque para poder hacer una política pública tiene que uno entender el contexto del país, qué procesos hay para la formación y qué contenido necesitan los estudiantes y los que se van a formar.
Y hay grupos que son conflictivos, que son los individuos, los grupos y las organizaciones. Es decir, en Chile siempre ha habido intereses personales, digamos, de grupos de médicos, de organizaciones gremiales, sociedades científicas, etcétera, etcétera. No voy a nombrar más para no perjudicar a nadie. Ahora, en términos del contexto, ¿por qué es tan problemático? Porque nuestro país tiene problemas estructurales que son elementos de la sociedad que no cambian. La voluntad política, nunca hay voluntad política, son voluntades políticas transitorias. Los acuerdos, por favor, o sea, llegar a un acuerdo es cosa de ver lo que está pasando hoy. La influencia de los actores, el sistema político y económico, ¿cierto? Hemos pasado por distintos sistemas políticos y económicos y hoy día vivimos debe ser uno de los países de mayor libre mercado liberal que existen, a pesar de que tengamos un gobierno socialista. Ahora, también existen elementos de la situación, es decir, qué va ocurriendo momento a momento que nos van alterando la ejecución de una política pública. Son aquellos elementos cambiantes como el cambio de gobierno, prioridades en otros sectores, la recesión, desaceleración, desastres naturales. Entonces las prioridades, ¿cierto?, del gobierno, de los políticos para poder establecer una política pública van cambiando. Y Chile no está ajeno a eso. Tenemos gobiernos que duran 4 años, siempre hay una prioridad en otro sector, ¿cierto? Hay que cambiar la Constitución, hay que mejorar la educación, etcétera, etcétera. Y salud como que siempre sale un poquito postergada y punto. Hay asuntos culturales nuestros, yo creo. Como que los médicos chilenos no estamos acostumbrados a que nos evalúen, dar exámenes, nos acrediten, etc. Y eso tiene una razón de ser. La primera escuela de medicina fue en 1833 en la Universidad de Chile. Y la verdad es que como se retrasó tanto la educación médica en nuestro país, la Universidad de Chile tuvo que agarrar vuelo muy rápido, con mucho profesor bueno, extranjero, etc. Por lo tanto, Chile se caracterizó siempre por tener médicos de excelencia a nivel latinoamericano y reconocidos internacionalmente. Y estos médicos obviamente se fueron dedicando a ciertas áreas de la medicina donde fueron tremendamente reconocidos y verdaderos próceres, ¿cierto?, de las primeras especialidades médicas. Sin embargo, hoy día, en pleno siglo XXI, la situación no es esa y no es así. Entonces, como que los médicos chilenos, un cierto ego, digamos, a someternos a cualquier tipo de evaluación que nos certifique o nos acredite. Y hay factores internacionales que también complican la cosa y el más importante, el flujo de médicos extranjeros. Eso también está en unos decretos y artículos de extranjería del siglo pasado, ¿cierto?, que favorecía el libre ejercicio de la profesión de ciertos países, entre ellos el Ecuador, es un ejemplo. Y no estamos diciendo que los médicos ecuatorianos sean malos, ¿cierto?, pero flujos tremendos de médicos que generaban bastante problema. Y eso tiene razón de ser porque Chile carece de médicos. Si tenemos 1,6 por 1000 habitantes, imagínense. Bueno, ¿quiénes son los actores en este mundo de la acreditación tan confuso? Los médicos recién egresados y los pacientes. O sea, los médicos recién egresados están muy complicados porque saben que tienen que hacer una especialidad y no saben qué significa ser especialista, qué va a pasar en el futuro, me contratarán, no me contratarán, dónde hago mi programa de formación, qué significa todo esto. Existen organizaciones no científicas que están siempre involucradas. Hoy día es el colegio médico, pero el colegio médico va a la par nomás. Desafortunadamente no tiene ninguna tuición sobre esto. Las sociedades científicas son complicadas, ¿cierto? Las tradicionales, porque son tremendamente exigentes en cuanto a la naturaleza de los contenidos de la especialidad y les cuesta que nuevas especialidades aparezcan. Entonces son fuerzas externas en contra, digamos, a la aparición de nuevas sociedades. Por suerte cambiaron los estatutos, ¿cierto? Y la forma de generar una sociedad científica hoy día es tremendamente más sencillo de lo que era hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás era imposible casi. Bueno, las universidades y sus respectivas escuelas de medicina que están en Asofamech, ¿cierto? Y Asofamech alguna vez alguien dijo que era como el cartel, como un cartel de la droga, porque era un grupito reducido y no permitía que otras facultades de medicina nuevas entraran. Y Asofamech era el gran ente acreditador, ¿cierto?, pero justificado por los pares y justificados por este grupo de facultades de medicina
pero no reconocido por ningún ente político. Aparece el EUNACOM, ¿cierto? Todos saben lo que significa. Hay corporaciones jurídicas para acreditar y certificación de especialistas, y ahí aparece el famoso CONASEM, que ya tiene más de 30 años de historia, y los pares y las sociedades científicas establecieron que este grupo de personas, seleccionadas de las especialidades tradicionales, iban a certificar especialistas. ¿Y quiénes estaban de acuerdo? Las sociedades científicas, la gente de la SOFAMECH, y así se estableció, ¿cierto?, un grupo de especialidades médicas donde lo que uno tenía que presentar era un certificado de título universitario de una universidad reconocida por el grupo, ¿cierto? Y eso bastaba, o un adiestramiento en práctica que fue perfeccionándose a lo largo del tiempo, que era bastante complicado. Sin embargo, la medicina de urgencia nunca apareció en el CONASEM, porque hay que presentarse al CONASEM. Y yo viví ese periodo hace unos 10 años atrás, de tratar de meter la medicina de urgencia en el CONASEM, y los requisitos para que una especialidad entrara a CONASEM eran tremendamente tremendos, o sea, era muy exigente. Que tengamos una sociedad científica, revistas científicas, una sociedad científica, grupos de médicos, contenidos, publicaciones, etc. Por lo tanto, el camino se veía tremendamente rudo y pedregoso. El gobierno y el Ministerio de Salud, con el de Educación Intersectorial, las entidades acreditatorias, las agencias y la superintendencia. Estos son los actores nuevos, ¿cierto? En el mundo nuevo de la acreditación aparecen estos estamentos, como para regular un poco la cosa. A pesar de que no existe una política pública ni una ley orgánica, empiezan a aparecer una serie de leyes, ¿cierto? Y una serie de decretos de las leyes y unas normas de los decretos, etcétera, etcétera, que son tremendamente confusos, y tuve que leerme casi el código sanitario y todas las cosas para poder entenderlo, y así aún queda complejo. Pero quiero explicarles que en lo histórico, lo que les mencionaba, escuelas de medicina tradicionales, médico de excelencia, creación de sociedades científicas. En los 90 ya aparece en la Facultad de Medicina Privada, donde SOFAMECH y CONASEM fueron actores tremendamente antagónicos, digamos, a su presencia. Sin embargo, no les quedó otra que ir aceptándolos y aceptándolos. SOFAMECH era la entidad que acreditaba las escuelas de medicina, o sea, si uno pertenecía a SOFAMECH, automáticamente la escuela de medicina era acreditada, y eso obligaba un poco a que las otras se unieran. Y el CONASEM, como les mencionaba, que instruía requisitos estrictos para ingresar a especialidades médicas y su posterior certificación individual. O sea, primero tenía que uno existir en CONASEM como medicina de urgencia y después ir a presentarse como especialista. Esto no ocurría hace 10 años atrás, 5 años atrás. Bastaba con un título médico cirujano y de una especialidad de postítulo de una escuela de medicina que fuese reconocida por SOFAMECH y CONASEM. Nosotros no teníamos ninguna de esas dos posibilidades. Pero ¿qué empieza a pasar? Existe una mayor disponibilidad de médicos recién egresados, cosa que es cierta. Las unidades privadas llegan a 22 hoy día, con las otras 6 que son subsede, y hay una presión, ¿cierto?, del mundo privado para poder incluir a todos estos médicos en programas de especialidad, etc. Y además hay una necesidad de país, ¿cierto?, que lo venimos escuchando todos los días, hace más de 10 años, que en este país faltan especialistas, faltan especialistas, faltan especialistas. Y evidentemente que un lugar donde faltan especialistas son los servicios de urgencia. Y eso es una realidad indesmentible, digamos. Por lo tanto, hay algo que hacer aquí, y a alguien había que entregarle como la potestad para poder, de algún modo, relacionar todo este tipo de leyes, decretos, etcétera, que permitieran, por fin, aclarar un poco lo que significa ser especialista en algún área de la medicina. Bueno, también influyeron las reformas de salud auge, porque el auge necesita especialistas para poder ser ejecutado. Entonces se dieron cuenta que no habían cardiólogos para hacer tratamiento de infarto agudo del miocardio, que no habían neurólogos suficientes para tratar un accidente vascular, etc. Por lo tanto, se vieron sometidos a un problema serio, y se capacitaron internistas, se capacitaron médicos de cualquier naturaleza, cirujanos generales, para poder cumplir con las metas auge. Y se sorprenderían de eso, de lo que hay. En los médicos extranjeros con acceso libre a ejercicio de la profesión, pero ¿quién supervisa la calidad de los formadores y los formados? Y ahí aparece la palabra acreditación. Mucho problema de campo clínico y la aparición de nuevas especialidades.
La especialidad de medicina de urgencia, a mi juicio, ha existido siempre. Lo que pasa es que nadie le ponía nombre, pero no solamente es la medicina de urgencia, la ginecología intervencional, ¿cierto? La medicina nuclear, la retinología, no sé, o sea, ustedes se pueden imaginar cosas que antes eran impensables, digamos, y que es necesario acreditar. Bueno, ¿qué pasa ahora? La ley 20.129 es el Consejo Nacional de Acreditación, que tuvo su crisis grave, ¿cierto? Porque el presidente y el consejo que dirigía esto, y se vio en la prensa, ¿cierto? Hubo lobby, hubo platas de por medio, hubo cosas poco transparentes, que después no se destapó mucho más, que provocó una reestructuración tremenda de lo que era el Consejo Nacional de Acreditación para las entidades de educación superior específicamente. O sea, la idea era acreditar universidades, ¿cierto?, en 7 ámbitos y por unos mínimos de 2 hasta 7 años. Y así hay ejemplos como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que tienen acreditada su universidad por 7 años y por todos los ámbitos, que son los 5 ámbitos involucrados. Sin embargo, y además acreditaba las escuelas de medicina y pedagogía. Ahora, el Consejo Nacional de Acreditación ha definido cuál es el perfil profesional y criterios para la acreditación de las carreras de medicina. Y utiliza agencias, ¿cierto? Agencias privadas que a su vez se acreditan en el Consejo Nacional de Acreditación, como Acredita y otras cosas así privadas, que uno duda a veces de la transparencia y de los conflictos de intereses. Entonces hoy día, en manos del Consejo Nacional de Acreditación, con sus agencias respectivas, se acreditan las universidades y a su vez las escuelas de medicina y pedagogía. Y ahí está el caso que les mostraba de la Universidad Pedro Valdivia, ¿cierto? Universidad que hoy día no está acreditada, pero su escuela de medicina sí está acreditada. Y en el caso de las especialidades médicas, ¿qué pasaba con las especialidades médicas? Tal como les he dicho, este medio cartel de la droga entre Asofamech y CONASEM, y hoy día aparece Ápice, y Ápice viene a ser una agencia que pertenece al Consejo Nacional de Acreditación y que se dedica exclusivamente a acreditar programas de formación. Entonces se pasó la potestad a este grupo. Ahora, este grupo proviene de los mismos que eran miembros de Asofamech y CONASEM. Sin embargo, existe mucho más control, mucho más transparencia, etc. Perspectiva actual, en forma paralela y multisectorial, se modificó esta ley que es de la autoridad sanitaria con un decreto 57, porque las especialidades que estaban en CONASEM fueron las que pasaron a Ápice. Y ese era un grupo de especialidades que era los tradicionales, donde la medicina de urgencia no existía. Entonces ya teníamos un problema. Sin embargo, por un decreto ministerial, que todos saben que lo firmó este señor, y que esto es algo bueno, aparece en el número 34 la medicina de urgencia. Es el famoso decreto 57, que fue modificado el año 2013, donde se incorporó la medicina de urgencia. Y esto lo vieron en el Ministerio de Salud como una necesidad evidente y todo el lobby que hicieron los médicos de urgencia para lograr, ¿cierto?, que la medicina de urgencia al menos existiera en el contexto del Ministerio de Salud y del Gobierno. Bueno, esto le delega al MinSal y a la Superintendencia y a su vez al Ápice, y les voy a explicar cómo se hace. Primero, la universidad se acredita y la Escuela de Medicina con el Consejo Nacional de Acreditación y su agencia acreditadora. Ejemplo, Acredita. Después de que están acreditados, hay que acreditar los programas de especialidad y subespecialidad. Y el Consejo Nacional le transmite a Ápice. Asofamech ya no es un actor relevante, pero Ápice toma como los datos históricos de Asofamech. Y eso no aporta mucho, pero es un dato histórico. Porque antes ya habían programas acreditados. Y es interesante lo que hoy día se ha propuesto, ¿cierto?, que Asofamech sea más inclusivo, que CONASEM hoy día solo certifique la especialidad una vez que haya superado todo el proceso previo. Es decir, si egreso de una universidad acreditada, una escuela de medicina acreditada y un programa de postítulo acreditado, que lo daría Ápice,
yo llevo mis papeles a CONASEM y CONASEM me mete en la base de datos. Pero no basta eso, porque aparece un nuevo actor que es la Superintendencia de Salud, y que se los voy a mostrar en 2 diapositivas más. ¿Qué hacer con los médicos extranjeros? Eso se ha regulado con el examen médico nacional y el ministerio, con ciertas irregularidades, ¿cierto? Como ustedes bien saben, porque es tremendamente difícil para un médico extranjero superar UNACOM. Parece que las barreras son gigantescas. Sin embargo, existe mucho médico especialista, mucho médico extranjero que trabaja, ¿cierto? Fuera de los territorios del MinSal por necesidades de país nomás, en atención primaria, etc. Ahora, respecto a los programas de medicina de urgencia. El primero fue la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago también, en los principios de la década de los 90, la Pontificia Universidad Católica a mediados del 2000, y después aparecen en el último periodo Universidad del Desarrollo, Universidad de San Sebastián, Universidad de los Andes, Universidad de Valparaíso, Universidad de Eco Portales. Estos son los que tienen aparentemente programas de formación de medicina de urgencia. El grupo que es más cercano, digamos, a la sociedad científica de medicina de urgencia más bien conoce, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en la Universidad de Chile, en esta casa, el Desarrollo, San Sebastián. De los otros no tenemos mucha información y siempre se dice que va a aparecer un nuevo programa de medicina de urgencia en alguna facultad de medicina, pero hasta el día de hoy hay que bucear así como en Google para cachar. Ahora, la Chile y la Católica hicieron con el cartel una acreditación del programa de medicina de urgencia antes que apareciera el Consejo Nacional de Acreditación y ápice. Y fue bien interesante el proceso porque la Chile nos acreditó a nosotros y nosotros acreditamos a la Chile. Entonces, ese es el dato histórico. No voy a nombrar a los involucrados, pero estábamos acreditados en ASOFAMECH. Y además, la vicerrectoría académica de cada universidad lo tenía como especialidad. Ahora, no fue el caso del resto, pero aparece una ley que me llamó la atención, que es la ley 15.076, que es como un proceso extraordinario para la especialidad de medicina de urgencia, que se lo entregaron a la Universidad del Desarrollo y a la Universidad de los Andes, directamente desde el Ministerio, para tener un cierto grado de formato en esta previa, digamos, en este momento previo, hasta que ocurra lo que tiene que ocurrir en un plazo breve. Bueno, ápice es la agencia acreditadora de programa de postítulo, está basada en una normativa, nuevamente universidad acreditada, escuela de medicina acreditada, acredita programas de postítulo heredados de CONASEM. Los nuevos programas universitarios de postítulo deben desarrollar a la brevedad un marco matriz de un programa de medicina de urgencia acreditable. Y aquí estamos en un problema, porque cuando uno se acerca a ápice, no existe la medicina de urgencia todavía la matriz, ¿cierto? Es decir, existe en términos del decreto, ¿cierto? Sin embargo, ápice no tiene ninguno de los elementos para poder configurar qué es lo que es un programa de medicina de urgencia adecuado para Chile. Desde los campos clínicos, las actividades clínicas, los contenidos, la relación de los docentes, el tipo de docente. Imagínense lo que es hacer una matriz, ¿cierto?, de eso. Y una vez que uno haga eso, hay que elegir evaluadores para poder ir a evaluar los programas. Y en eso se está trabajando porque es tremendamente urgente, porque hay un plazo. Es decir, ápice tiene que acreditar, ¿cierto?, los programas hasta un límite de tiempo, y ahí se va a generar un problema porque los médicos que egresen después de ese tiempo límite, si no están en ápice, en un programa ápice acreditado, va a ser recontra difícil cómo acreditar su especialidad en medicina de urgencia. Hay un perdonazo previo, ¿cierto?, para los que egresen antes de ese límite, y ese perdonazo previo se basa fundamentalmente en la actividad en práctica, en los títulos universitarios que han entregado las universidades tradicionales, etc. Entonces, estamos en un momento bastante crucial. Y el presidente de ápice tenía como fecha tope el 31 de diciembre del 2014, porque de ahí la Superintendencia de Salud no iba a acreditar nuevos médicos en su sistema de prestadores. Sin embargo, el presidente logró posponer esta fecha por las siguientes razones. Quiero mostrarle esto,
lo que está pasando en ápice. 12 facultades de medicina inscribieron solicitud a la agencia. 152 programas de formación de especialistas querían su interés en acreditarse. Al momento, solo el 42% de los que solicitaron, de los que ya existían, lo han hecho. De estos 64 programas, APIS ha completado solamente 41, entendiendo los acuerdos, etc. Los 23 restantes se encuentran en diferentes etapas del proceso. O sea, de los 152, se fijan, solo un 42% lo hizo y ya un 65% que no. Ahora, por esta razón, APIS parte con el presidente la urgente necesidad de ampliar, que vence el 31, para cumplir con el proceso establecido por la Ley de Autoridad Sanitaria. Es decir, lo que se veía urgente al 31 de diciembre parece ser cierto que se va a prolongar un poco más, lo que nos va a dar tiempo para tener el comité que va a desarrollar el programa y la matriz de un programa para después poder ser acreditado por los pares evaluadores respectivos. Y eso es tremendamente relevante porque pueden empezar a brotar distintos programas de medicina de urgencia y no vamos a saber, ¿cierto?, cuál es la calidad de estos médicos, donde yo creo que debe ser el mejor doctor, sin duda. Esto va a ser una tarea difícil porque hay programas de universidades tradicionales que ya son bastante grandes, bastante competentes y otros que están iniciándose. Y tenemos una falta tremenda de docentes. Los campos clínicos no abundan, pero hay que pagar, etc. O sea, el problema de la dificultad es enorme, sobre todo para los programas más jóvenes y nuevos y de universidades no tradicionales. Bueno, ¿y qué va a hacer la SUPER? Va a obligar a que haya un registro nacional de prestadores individuales. La SUPER pone a disposición de la ciudadanía quién es quién, digamos. O sea, uno va a tener que inscribirse y va a decir, doctor XX es médico de urgencia. Ahora, la gran pregunta es cuál es la consecuencia de esto, qué significa no estar, ¿cierto?, un programa acreditado por ápice y qué significa, y eso va a significar no poder inscribirse en la Superintendencia de Salud. La pregunta es, ¿los empleadores contratarán médicos de urgencia que no estén acreditados y no estén inscritos, ¿cierto?, en la Superintendencia de Salud? Es una gran pregunta. Por lo tanto, creo que es mejor hacerlo. Creo que urge la necesidad de acreditar los programas. Para ello hay que tener rápidamente la matriz de lo que significa un programa de formación, no ser tan exigente en este periodo, porque si es muy exigente no vamos a poder acreditar ni un programa, y después tener un conjunto de pares evaluadores a la brevedad para que los próximos egresados, ¿cierto?, puedan inscribirse como prestadores individuales y no tengan problemas con los empleadores. Ahora, los que están antes de este proceso, que tengan título universitario, que hayan hecho adiestramiento en práctica, etcétera, la entidad que va a ser CONASEM va a poder certificar que sí es un especialista en medicina de urgencia. Así que hay un antes y hay un después. Ahora, también lo que se quiere a mediano plazo es dentro de CONASEM o del mismo ápice tener un grupo de evaluadores un poco para los médicos, sobre todo los que se adiestraron en práctica, los que tienen bastante experiencia. Una suerte de EUNACOM, ¿cierto?, para los médicos que han practicado la medicina de urgencia. Y las consecuencias las desconocemos, porque este es un país donde ocurren cosas tremendamente paradójicas. Y eso sería, la doctora Velasco me ve con cara de, me pasé 2 minutos, 3 minutos. Es un tema difícil, es un tema confuso, y eso nace de que no existe en Chile una política pública ordenada y respecto a esto. O sea, son muchos decretos, leyes, asuntos intersectoriales entre el Ministerio de Salud, las sociedades científicas, la Asociación de Facultades de Medicina, etcétera, con asuntos de interés distintos, con mucho conflicto de interés. Pero creo que ya se está dando un paso que nos va a permitir, si hacemos bien las cosas en un periodo corto, poder tener la especialidad de medicina de urgencia como se merece. Y poder darle la tranquilidad, ¿cierto?, a los futuros médicos que quieran desarrollarse esta área tan apasionante, de poder estar muy conformes y muy felices de pertenecer al mismo estándar que el resto de los especialistas que existen, tan egocéntricos. Muchas gracias.
Gracias, doctor.